7N Noticias. Buenos días, me da mucho gusto estar acá en Boyacá. Voy a empezar contándoles algo que probablemente ustedes no saben y es algo sí que muy poquitas personas saben realmente. Mi abuelo Fajardo, Clímaco Fajardo, así se llamaba mi abuelo, era boyacense. De hecho, mi familia, los Fajardo, esa rama de mi familia viene de Chiquinquirá, acá en Boyacá. Entonces, es un buen momento para recordar a mi abuelo, a esa parte de mi familia que tiene sus raíces en esta tierra, y pues me da mucho orgullo volver por acá, volver como político. Al mismo tiempo he tenido la fortuna en la vida de pasar, en los últimos años he pasado muy buena parte de mi tiempo aquí viviendo en Boyacá, en Sáchica, que es un pueblito muy lindo al lado de Villa de Leyva, donde he pasado momentos muy felices de la vida. Entonces, esta Boyacá hoy tiene para mí mucho sentido. Además de estar con Carlos Amaya, a quien vi yo desde la Ola Verde como ese jovencito que estaba coordinando jóvenes en Colombia cuando estábamos con Antanas Mocus, y verlo crecer en términos de capital político, capital intelectual, no en términos físicos, todavía sigue bajito, pero lo he visto crecer como Messi, eso sí, ese es un buen ejemplo. Pero lo he visto crecer de ese muchacho boyacense que estaba coordinando jóvenes hasta ser hoy pues la figura más representativa del Partido Verde en Colombia, y no tengo duda alguna, la figura boyacense que hoy tiene un lugar en el escenario político nacional que representa más esta tierra, con la representante, senadora, concejal, pero honrando pues ese origen campesino, el sentido de esta tierra. Y digo un par de cosas para responder preguntas que ustedes quieran hacer. Y estamos aquí en Bogotá, en Boyacá, en el puente de Boyacá. Estamos en medio de una tempestad y aquí quiero transmitir el mensaje que leí ayer, y es nuestra disposición para ir hasta el último segundo del día 29 de mayo, hasta las 4 de la tarde del 29 de mayo, nosotros vamos a estar luchando por nuestra propuesta para ganar la presidencia de Colombia. Ya tenemos experiencia en este tipo de luchas, ya tenemos experiencia, yo particularmente toda la vida, siempre, desde que comencé a participar en política y nos organizamos, siempre hemos venido de atrás, siempre nos hemos tenido que enfrentar a la historia de que no hay nada que hacer, que de esto que se retire, que esa palabra la oí yo desde el primer día cuando salió la primera encuesta, como aparecí yo como candidato a la alcaldía de Medellín, que fue 0%. Ese era lo que yo saqué, con la primera encuesta 0%. Y aquí vamos para la presidencia, o sea, uno no se rinde. Y le hemos luchado, hace 4 años era la misma historia, esto es Duque y Uribe contra Petro, no hay nada que hacer, y nos faltó un poquitico. Y nunca me quejé porque no ganáramos, pero la luchamos, y esa remontada coge fuerza en las 2 últimas semanas, y el mensaje siempre tiene que ser, y nos toca hacer un esfuerzo adicional, es decir, esto no está decidido, porque habitualmente quieren poner una condición donde dicen no hay nada que hacer. No vote por Fajardo porque pues esto está entre este y este, entonces no pierda su voto. Esa historia me la he oído yo 22 años y medio. Y aquí vamos, y aquí seguimos, y les vamos a ganar, y vamos a seguirla luchando por todas partes. Ese es el mensaje. En adición a todo esto, quiero dar un mensaje de la siguiente naturaleza. Nuestra Colombia es hoy una Colombia que tiene mucho miedo, tiene mucha rabia. Colombia es hoy un país triste en muchos sentidos. Todos los días estamos hablando de una confrontación, amenaza de muerte, infiltración, cárceles, narcotráfico. Hoy estamos en esta condición del Clan del Golfo que le está diciendo al Estado colombiano, aquí está nuestro poder, y son capaces de paralizar toda una región, la paralizan y le están diciendo, y es un reto a nosotros como sociedad. Entonces siempre estamos con los violentos, los corruptos, agresiones, y Colombia se nos convierte en una Colombia amarga, molesta, y nosotros tenemos que cuidar a Colombia, y nuestra propuesta es una propuesta de cambio, es una propuesta que tiene la educación y el conocimiento como el eje fundamental de la transformación, para enfrentar los diferentes problemas, para educar a nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, para que tengan la capacidad de educarse y un trabajo, para luchar por enfrentar las desigualdades que tiene nuestro país, para
ayudar a Colombia a emprender, a luchar contra ese desempleo, en fin, toda una cantidad de cosas, entre otras, parte de lo que nosotros somos es educarnos para aprender a vivir entre nosotros, para aprender que Colombia sea un país decente, que nos podamos respetar, que no haya que agredir al que piensa distinto, no tenemos que estar gritándonos o golpeándonos o maltratándonos porque no pensamos de la misma manera. Todo eso somos nosotros. Una apuesta por la educación como eje de la revolución en Colombia, una apuesta por la decencia. No nos tiene que dar pena a nosotros en Colombia decir que se necesitan gobiernos decentes, con personas honestas. No puede ser que cualquiera, de cualquier manera, lo que han hecho toda la vida y ahora otra vez pretender gobernarnos a nosotros. Entonces, ese es nuestro proyecto político, esa es nuestra apuesta política, esa es nuestra convicción. La capacidad de luchar contra la corrupción y de sacar lo mejor de la gente, de avanzar, de transformar. Y nosotros no somos capaces de acercarnos a todos los temas desde esa perspectiva. Tenemos la experiencia, tenemos un grupo de personas, un grupo de fuerzas políticas, la ASI, pues la Alianza Verde, que hoy tiene, como les dije, a Carlos Amaya, la principal figura en el país, por la forma como se ha destacado, liderazgo que se ha ganado, no regalado, a él no le ha tocado nada regalado en la vida, y está el nuevo liberalismo con los hermanos Galán, Dignidad con Jorge Robledo, El País que Queremos con Alejandro Gaviria, Colombia Renaciente con el vicepresidente Luis Gilberto Murillo, que es un ser extraordinario, mi movimiento Compromiso Ciudadano, en fin, estamos desplegados, estamos trabajando, tenemos más fuerza que antes y ese es nuestro reto. Pero nosotros queremos darle, yo quiero darle un mensaje a Colombia la tenemos que aliviar y la tenemos que cuidar. Y nosotros no queremos ser parte de la Colombia amarga, miedosa, rabiosa, sino la Colombia que tiene esperanza, que sabe construirla, que cree en la educación, que cree en principios, que cree en valores, que cree que podemos enfrentar las desigualdades, la pobreza, el desempleo y tantas cosas que nos afligen a nosotros hoy en Colombia. Entonces, esa es la historia y este es el lugar preciso, aquí en el Puente Boyacá. Como decía Carlos, si hubiera sido por encuestas, el rey Felipe sería hoy el rey de Colombia. No les hubiéramos ganado a los españoles, no los hubiéramos derrotado. Y entonces, usando la frase que utilizaron Carlos y todos ustedes en la campaña, no hay lucha imposible, ya sabemos luchar, estamos fogueados y vamos a salir adelante. Y me da mucho gusto estar pues aquí en esta tierra, en este momento, en este lugar y con ustedes. A continuación, iniciaremos la ronda de preguntas. Nuestro compañero Nelson Yamil Soledad va a empezar a pasar el micrófono. Por favor, se identifican, nombre, medio y a continuación la pregunta. Bueno, listo, entonces inicio yo. Hola, hola, hola. Hola, hola. Bienvenido, doctor Sergio Fajardo, al departamento de Boyacá. ¿Cómo te llamas tú, perdón? Jorge Herrera, de la W. Ok, Jorge. ¿Cómo está? Bien, contento. Doctor Carlos Amaya, Carolina, doctora. Bueno, mi pregunta tiene que ver con eso que usted acaba de mencionar y es la intranquilidad que nos está generando el Clan del Golfo con este paro armado. ¿Cree usted, doctor Fajardo, que el gobierno nacional se apresuró en la extradición de alias Otoniel? Esa pregunta tiene dos componentes. Una, con o sin alias Otoniel, el Clan del Golfo tiene un poder. Además, esto ya pasó. Yo recuerdo que cuando yo empecé la gobernación en el 2012, lo primero que nos tocó fue un paro armado que atrajo el Clan del Golfo desde Urabá, yéndose por todos los departamentos del Caribe hasta Santa Marta. O sea, este es un poder que está establecido y que está retando al Estado, le está diciendo, miren lo que nosotros somos capaces de hacer. Y toda la gente en ese territorio tiene terror. Y toda la gente en ese territorio, y hay más de Colombia, pero en ese en particular donde hacen esa demostración de fuerza, tiene miedo. Y eso se sabe desde hace muchos años. Y no hemos sido capaces como país de enfrentar ese clan, y que lo que están demostrando y le están diciendo a Colombia, pero en particular al gobierno, es: se llevaron a este señor, pero aquí estamos. Y eso es un mensaje que es muy distinto. Entonces, yo creo, y lo dije también ayer públicamente, que se necesita la verdad de todos esos criminales que están acá y que al salir de manera precipitada para los Estados Unidos se llevan mucha parte de lo que saben. No que todo lo que ellos digan es cierto, pero hay que escuchar y la justicia tiene que cotejar y mirar, porque aquí en Colombia hay muchas víctimas y Colombia tiene que pensar en las víctimas de nuestro país. Entonces, dos dimensiones. Uno, está demostrando al Estado, a Colombia, el poder lo tenemos con o sin Otoniel. Aquí estamos.
Eso es lo que están diciéndonos a nosotros y es un reto que nos están haciendo desde hace muchos años y no hemos sido capaces de enfrentarlos y derrotarlos. Y la otra, con los criminales, yo siempre he pensado que es importante que contribuyan con una buena parte de esa información acá. Ya hemos visto cosas y aprovecho para hacer otro elemento. Hemos visto que salen personas que se van extraditadas, rápidamente recuperan la libertad, negocian con la justicia en los Estados Unidos, unos se quedan con una nueva vida allá, pero también están regresando muchos. Y todos esos que están regresando, puede que me equivoque por uno, pero no por dos, están regresando a lo mismo que hacían. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? Los extraditamos, se van, pagan un tiempo, se devuelven acá a continuar con la criminalidad. Ese es un tema que Colombia tiene que tratar con toda la seriedad. Candidato, buenos días. Tania Velandia de Caracol Radio. La candidata... Buenos días, Tania. Buenos días. Precisamente Ingrid Betancourt está diciendo que se aliaría su campaña si usted se uniría a Rodolfo Hernández. ¿Qué decir al respecto? ¿Qué podría responder? Muchas gracias, Tania. Mire, yo voy a decir lo siguiente. Ayer yo leí un texto donde dije, este es nuestro propósito, esta es nuestra campaña, esto es lo que nosotros le apostamos, esto es lo que significamos, esto es lo que hemos construido, esto es lo que nosotros somos, recogiendo todas nuestras experiencias y todo nuestro trabajo. Y todas las personas que entiendan que la educación es la revolución, que sabemos enfrentar la corrupción, que sabemos generar las condiciones para la transformación de este país, están invitadas a participar con nosotros en este proyecto y nosotros vamos hasta el 29 de mayo. Si Ingrid está de acuerdo con eso, es bienvenida a que apoye este proceso. Y eso es todo lo que yo quiero decir. ¿Le haría una invitación oficial al candidato Rodolfo? Pero es que esto ya es oficial. Esto que estoy haciendo es oficial. Todas las personas. Porque miren, parte de la discusión que hoy tenemos en Colombia, que aprovecho pues para comentar acá con ustedes en este lugar, es, muchas veces se dice, se necesitan las propuestas. ¿Se está discutiendo alguna propuesta? ¿Hay debates? En ninguna parte. Todo el día estamos hablando amenazado de muerte, infiltrado. Todo el día estamos hablando de una cantidad de cosas, pero nada de política, sino de confrontación, de amargura, de miedos, de rabias. Entonces, la propuesta nuestra tiene otro contenido. Nosotros no queremos ser parte de la Colombia amarga, rabiosa, miedosa, triste, porque Colombia está triste y está muy frágil nuestro país. Y nosotros queremos y somos la expresión política para cuidar a esa Colombia que sabe gobernar. Tenemos la experiencia de diferentes grupos que estamos participando, tenemos el conocimiento, tenemos la convicción, tenemos la propuesta. Miren las propuestas de los otros candidatos y compárenla. Yo voy a decir algo y tómenlo, pues, o lo digo con todo el orgullo. Nosotros tenemos la mejor propuesta para este país, no me debe dar pena decirlo. Y no es por creído, es porque tenemos la mejor propuesta, mejor construida, mejor elaborada. Entonces, la invitación es a que nos apoyen las personas que crean en esto y muchas personas de Colombia. Candidato Edwin Camargo de 7N Noticias y Cable Noticias. Usualmente los presidentes vienen a este escenario a posesionarse, pero se olvidan de nuestro territorio. Los boyacenses, los campesinos de nuestra tierra, viven afectados porque son los que menos ganan en su cadena productiva, son los intermediarios los que se quedan con el dinero. A los mineros en Boyacá los persiguen, desde el mismo Estado les impide ejercer su profesión, pero no les ayudan a legalizar ni a normalizar sus condiciones laborales. Y cada día Boyacá se convierte en un territorio más inseguro. ¿Qué propuestas concretas tiene usted para Boyacá, para nuestro territorio? ¿Y qué va a pasar si se posesiona aquí? ¿Nos olvida o nos apoya durante 4 años? Bueno, esa pregunta está fácil, pero la voy a responder con cuidado porque lo primero, y ya lo dije cuando estaba comentando en la introducción, yo particularmente estoy pasando una buena parte de mi tiempo, de mi vida en Boyacá. O sea que, y además por aquí paso siempre que vengo para Sáchica, exactamente allí es la desviación para Samacá. O sea que esto no se me ha olvidado, ni se me va a olvidar, ni voy a dejar de pasar por acá. Y yo espero que la vida me dé la oportunidad de terminar en esta tierra que me hace feliz con la persona que soy feliz. Primer punto. Entonces eso no va a pasar nunca. Puedo responder de la manera más fácil, pero es potente. En este proyecto político en el que yo lidero, este señor que tengo aquí a mi mano izquierda se llama Carlos Amaya. Aquí están las personas, otras personas que hacen parte de todo esto, que es protagonista principal de toda esta construcción, de esta coalición. Y él, Carlos Amaya, representa
Pues en primera instancia Boyacá, y tiene que representar a todo Colombia, pero todos esos problemas que estás diciendo los conocemos, los tenemos estudiados y los vamos a resolver a partir del conocimiento. Tenemos en gran propuesta como eje del desarrollo en Colombia el desarrollo rural, en particular el desarrollo de la agricultura, con los centros de investigación, el de agricultura con investigación, innovación, para hacer, entre otras cosas, de nuestro país, de desarrollar en nuestro país la capacidad de producir nuestros alimentos, para consumir nuestros alimentos y para exportar nuestros alimentos. Y Boyacá es el primer lugar como despensa de Colombia, es precisamente Boyacá, o sea que es en este lugar. Al mismo tiempo, la educación rural, la nueva generación rural, que es parte de nuestro proyecto. Ya fuimos gobernadores, yo tuve la experiencia gobernando y conocemos que muchos no tienen ni idea de qué es lo que están hablando cuando hablan de un territorio de esta naturaleza. Entonces, en el nuevo proyecto de educación rural, para que el mundo campesino, la educación esté asociada con su entorno, desarrollando las herramientas tecnológicas, la necesaria intervención del Estado para construir las vías, los distritos de riego, traer la ciencia, todo eso articulado con el gobierno nacional. Nosotros entendemos de minería, Boyacá y Antioquia tenemos ciertas similitudes, y entender esa minería y saber, nosotros no vamos a acabar con la minería, como otros que dicen, esto se acabó a partir de hoy. Entender en qué condiciones está la minería, qué significa socialmente, cuáles son las condiciones ambientales como requisito y obligación para que pueda existir una minería, adecuarla e ir mirando la transición de acuerdo al desarrollo de todo este territorio. Nosotros lo sabemos hacer y lo vamos a hacer. Y el tema de la inseguridad, valga la pena señalar algo, este es el departamento que más paz tiene en Colombia, el departamento de Boyacá. Si Colombia fuera como Boyacá, estábamos pues es inimaginable. Yo vengo de Antioquia, que pues mire el Clan del Golfo, o sea, aquí en este departamento es donde más paz hay, pero sí está avanzando la inseguridad urbana. Tunja es un lugar donde hay inseguridad urbana que no existía. Duitama también existe. En estos centros urbanos empieza a haber una inseguridad. Y eso requiere también desde el gobierno nacional una articulación con el gobierno departamental, los gobiernos municipales, porque un alcalde de Tunja solo, sea el que sea, del partido que sea, no resuelve ese problema, porque esto ya son cadenas. Todo esto del Clan del Golfo, hay muchas que se están regando por muchas partes, que hacen la extorsión, el robo y todo eso, ya son organizaciones criminales que no es unos ladrones de pueblo, es una articulación criminal, y el gobierno nacional no ha entendido todavía la dimensión de ese problema por todo Colombia, pero requiere gobierno nacional articulado con los gobiernos departamental y municipal. Los que hemos sido gobernantes de ciudades, como yo, y gobiernos departamentales, sabemos la importancia que el gobierno nacional esté. No es que le digan al alcalde, es que usted es el responsable, el alcalde solo no puede, y es la participación efectiva del gobierno en cada lugar donde tenemos estas circunstancias. Estoy extendiendo mucho, pero de todas maneras lo quería explicar porque es importante y es un importante mensaje para Boyacá. Buenos días, candidato. Mi nombre es Paola Márquez, RCN Radio Boyacá. Hola, Quisiera Paola. saber cómo está de pronto, cuál es la idea que usted tendría para hacer finalmente cumplir esos acuerdos y la implementación de los acuerdos de paz. Eso uno. Y dos, también quisiera saber de pronto qué estrategias se utilizarían para disminuir, o bueno, no sé cómo decirlo, para que se combata también un poco la inseguridad y la violencia en el departamento de Arauca. Dos cosas. Uno, los acuerdos de paz. La primera condición para los acuerdos de paz es la voluntad política, creer en la construcción de la paz. Este gobierno, de Iván Duque, llegó al poder porque estaba en contra de los acuerdos de paz. Y llegaron a gobernar contra los acuerdos de paz. Le has puesto un poco de maquillaje para lucirse ante el mundo diciendo que están construyendo la paz, porque el mundo nos mira a nosotros alrededor del tema de la paz. Colombia en su momento fue una esperanza del mundo, decir, mire que van a avanzar en la construcción de la paz. Y no hemos avanzado. La primera es la voluntad política, que yo la tengo, que nosotros la tenemos, los que estamos acá, los que hacemos parte de este grupo, vamos a continuar la construcción de los acuerdos de paz. Vamos a poner los recursos para avanzar con los municipios PEDET, que son esos municipios identificados donde están las mayores zonas de violencia en Colombia, para hacer planes de desarrollo en esos municipios. Boyacá pues tiene una condición especial, por eso les decía ahora, ojalá toda Colombia fuera como Boyacá y estábamos sobrados, ya tendríamos otros problemas, pero ese es un punto muy importante. Primero y más importante, la voluntad política. Vamos a poner los recursos, vamos a atender a las víctimas que no se han atendido, vamos a hacer la justicia, la jurisdicción agrícola, y eso nosotros lo vamos a hacer, primer punto.
Y el segundo, Arauca, el Chocó, lo que está pasando en diferentes partes del país. Nosotros para cada uno de esos territorios vamos a tener intervenciones especialmente diseñadas con cada uno de esos territorios, con el gobierno allá, los que no somos de Bogotá, los que no miramos el mundo como si el mundo fuera Bogotá, porque eso pasa muchas veces que cuando se dice desde los escritorios, nada de la ciudad de Bogotá, que es la ciudad de todos nosotros, pero esa mirada, cuando creen que lo que se ve en Bogotá es lo que se tiene que hacer en todo Colombia, no entienden las diferencias territoriales. Nosotros en cada uno de esos territorios vamos a tener unos programas especiales diseñados para eso. Por ejemplo, el de Arauca nos obliga a algo que no es lo mismo que en Chocó, la relación con Venezuela. ¿Cuál va a ser nuestra relación con Venezuela? Tenemos que establecer canales de comunicación, porque está asociado, y eso es un ejemplo que me permite mostrar la diferencia entre los territorios. En Arauca, que hay narcotráfico, pero es distinto a lo que pasa en el Chocó. Y si en Arauca no mira el tema de Venezuela, no lo resuelve. Y tenemos que establecer canales de comunicación. Así lo vamos a hacer, territorio por territorio, conociéndolo, cada territorio y con intervenciones especiales para esos territorios. Muy buenas para todos. Mi nombre es Paco Sánchez de Teleimpacto Global, vengo desde Duitama. Pues de todas maneras, lo que usted acaba de decir, sobre todo que el mejor proyecto político lo tiene Fajardo presidente. Y eso lo han dicho muchos profesores, muchos analistas sobre ese plan de desarrollo que de pronto es benéfico para el país. ¿Qué va a hacer sobre la reforma tributaria y la reforma pensional, que es lo que más se toca a veces en esta campaña? Reforma tributaria. Les doy una cifra, 33 billones de pesos pensamos recaudar. Esto es técnico, pero la pregunta pues es una pregunta seria. Entonces, Colombia, en lo que recoge con impuestos, es poquito comparado con los otros países, con América Latina y ni se diga con los países europeos. Entonces vamos a recoger más de la gente rica de este país. Los más ricos de este país van a contribuir más para atender las necesidades sociales de nuestro país. El estallido social pasó en Colombia y no es una ficción. Y se necesitan recursos y las personas más privilegiadas de la sociedad tienen que aportar para construir una red de protección social y para poder avanzar en la solución de los problemas más acuciosos de Colombia. No es la clase media, no son las personas como hizo este gobierno que prometió unas cosas y después salió a cobrarle impuestos a todo el mundo y creó esta hecatombe en que estamos. Entonces ese es el primer punto. A las empresas, nuestro propósito es que las empresas tengan impuestos más bajitos. Las empresas son las que generan el trabajo. Estaba hablando con Carlos Amaya ayer. Boyacá tiene un reto muy grande y es de generar y construir empresas en Boyacá. Boyacá necesita muchas más empresas para tener empleo. Y entonces, empresas que tienen menos impuestos van a tener más oportunidades y personas más ricas van a pagar más impuestos. Y la reforma pensional, pues tiene que ver con algo que ya hemos dicho. Todos los colombianos hasta 2 millones de pesos de ingreso, 2 salarios mínimos en colpensiones y de ahí para arriba en los fondos privados de pensiones. De esa manera, sí, lo que nosotros de esa manera vamos a resolver las injusticias que tiene el sistema, porque hasta 2 salarios mínimos es más del 80% de los colombianos que van a tener una pensión, todo es buena. Y algo que yo digo y me gusta que me ayuden a multiplicar este mensaje, nosotros le vamos a entregar a las personas mayores de 65 años que no tienen pensión, que no tienen ingresos, le vamos a entregar un subsidio mensual de 500.000 pesos, no los 80.000 pesos que le estaban dando cada mes, que ni le llegaban a veces. Nosotros vamos a darles 500.000 pesos mensuales y lo tenemos calculado. Eso no es que me dio a mí por decir aquí en Boyacá, decir que voy a dar más plata, no. Yo no ando diciendo cosas así. Nosotros somos serios y por eso gobernamos y por eso nos destacamos. Es 500.000 pesos y con esa reforma tributaria que les dije, vamos a atender una injusticia que tiene Colombia. Porque esas personas, de cada 4 personas mayores en Colombia de 65 años, solo una tiene pensión, 3 nada. Y a esas 3 ya no tienen las posibilidades de un joven para empezar a trabajar, entonces las tenemos que cuidar. Y eso es parte de lo que vamos a hacer y está relacionado con tu pregunta. Candidato, buenos días. Le saluda Jairo Niño, Noticias Caracol Televisión y Blue Radio. Mucho gusto, Jairo. Son 2 preguntitas. La primera, ¿cuál es su propuesta para enfrentar el alto costo de vida que golpea a los colombianos? Y la segunda es,
¿va a afectar el paro armado que se está realizando en este momento la campaña presidencial, sabiendo que Gustavo Petro anunció hace algunos minutos que va a suspender algunas visitas durante el fin de semana? ¿Eso estaría también afectando de pronto algunas partes del recorrido pensando en su campaña? Sí, voy al grano. Primero, nosotros estamos en Boyacá, que es despensa de nuestro país. Cerca del 50% de la papa que se produce en Colombia viene de acá, de esta tierra, que todos necesitamos papa en nuestra dieta. Entonces, lo primero es, el gobierno nacional se tiene que encargar de conseguir los insumos donde sea que se puedan conseguir para traerlos acá, y a nuestros campesinos se los tiene que dar a los precios que corresponden de verdad a ese precio y no lo que hoy están costando por culpa de esta situación. El campesino colombiano no puede asumir lo que está pasando en el mundo de cuenta de los campesinos boyacenses para alimentar a Colombia. Le toca al gobierno. Tráigalos y se lo tiene que entregar a nuestros campesinos para que puedan cultivar. Porque además el peligro de todo esto es, ya los campesinos están reduciendo las áreas que están cultivando porque no les sale negocio, ¿sí? Y entonces eso va a significar que vamos a tener hambre dentro de 6 meses en Colombia, y eso lo tenemos que atender y ya. 2, acercar la producción campesina a los consumidores. Ya eso se ha trabajado acá en Boyacá y es un proyecto que tenemos que avanzar nosotros, porque esa injusticia que está desde siempre, pero hoy es más que nunca prioritaria, y es que lo que produce el campesino no pase por tantos costos intermedios para llegar a las personas. 3, en Colombia hay hambre, en muchas partes de Colombia hay hambre y tenemos que tener los comedores comunitarios, los bancos de alimentos, no descuidar un solo segundo la alimentación de niños y niñas en el programa de alimentación escolar. Y 4, todos esos subsidios que se le da a las personas con mayores necesidades en Colombia hay que aumentarlos porque tenían un valor, y con esto que está ocurriendo, cuando los alimentos tienen ese incremento, los más pobres son los que más sufren y hay que aumentarles esos subsidios para que no queden más pobres de lo que estaban y para cuidarlos, para que no caigan en la pobreza total. Eso es lo que vamos a hacer con respecto a la primera pregunta de la inflación y lo que está pasando con los alimentos. La segunda. ¿Y un plan que no todo el mundo cultiva al mismo tiempo? Eso ya es parte de una organización juiciosa que vamos a hacer cuando Carlos Amaya sea el ministro de Agricultura, pero eso nos toca esperar pues un poquito. Bueno, entonces, y lo segundo es el tema esto. Pues esto del Clan del Golfo, como ya los mencioné anteriormente, es un reto al Estado colombiano. Se lo mandaron, aquí estamos, y le paramos el país en una parte importante del país. Eso es tremendo para nosotros y esto viene pasando desde hace tiempo, pero no lo hemos resuelto y es una tarea que tenemos que resolver. Ahora, yo nunca en mi vida he tenido una amenaza. Y he ido, pues ustedes están aquí, ustedes se pueden acercar a mí, me pueden llegar, tocar, hablar con nosotros a 15 centímetros, y así hemos hecho la política siempre. Entonces, porque nosotros no somos una amenaza para nadie, nosotros somos una expresión política que inspira confianza, que inspira cercanía, que inspira el buen trato de la gente. Entonces, en medio de todo esto, pues es muy lamentable que en una campaña política estemos, como siempre, reviviendo capítulos de Colombia. Violencia, la posibilidad de un asesinato, el uno amenazado, el otro amenazado. Hay que ponerle atención a toda amenaza. Nosotros no podemos, ya hemos visto el dolor en nuestro país y lo que ha significado la violencia en las campañas electorales, y no se puede tomar de manera superficial como inicialmente lo tomó este gobierno. Hay que ponerle atención, pero repito, pues es una imagen de Colombia que es la que llevamos todos los que estamos aquí toda la vida, con violencia, 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 violencia. Yo espero que no pase nada a ningún candidato, a ninguna candidata, pero nosotros somos una política que no inspira miedo, que no inspira rabia, que podemos salir a todos los lados, que respetamos a las personas, y por eso es que yo digo que nosotros somos los que somos capaces de unir a Colombia. Buenos días para todos. Pregunta Daniel Triviño del periódico El Tunjano. Candidato, usted dice que usted no cree en encuestas y que usted se ve ganador. Quería preguntarle cómo vislumbra esa victoria. ¿Usted cree que va a ganar en primera vuelta, o si se va a segunda vuelta, con quién va a disputarse la victoria? Dos cosas. Yo nunca he dicho que yo no creo en encuestas. En estas encuestas he dicho algo huele mal aquí, que no me funciona. Y lo digo con toda la seriedad porque es que yo soy matemático. Y no solamente matemático, sino que yo soy profesor, y siendo profesor soy capaz de probar el teorema que se utiliza para justificar las encuestas. O sea, yo no estoy, sería un irresponsable
con mi ciencia, con mis matemáticas, con la probabilidad, decir que yo no creo en eso. Yo creo en las encuestas, pero las encuestas tienen que tener una regulación y tienen que tener unas miradas para poder garantizarnos que es una buena encuesta. Es distinto, entonces quiero señalar eso. Segundo, el reto que tenemos político, ya lo he explicado, a mí siempre en las encuestas, cuando ya hemos estado en la competición electoral, siempre me ha tocado venir de atrás. Hace 4 años lo mismo. Ejemplo, hace 4 años estaba a 16 puntos de Gustavo Petro, que era el segundo, ¿sí? Y me decían, imposible, eso ya es Duque con Uribe contra Petro, Colombia no le cabe más y esta es la confrontación. Y yo terminé el día de las elecciones a 1 punto de Petro, 200.000 votos. Eso lo hago para ilustrar cuando nos dicen que esto ya está definido, que es lo que nos están diciendo todo el tiempo, y están utilizando las encuestas para decir aquí ya no hay más. Esta es la primera vuelta, en la primera vuelta hay 8 candidatos, creo que somos 8 personas, y usted mira y escoge, ya la segunda vuelta quedan 2 y ahí decide, y lo que quieren es adelantarnos la segunda vuelta para ahora para decir no hay nadie más, mire, eso es Petro o Fico, y eso no es cierto, y es parte de la lucha que estamos diciendo, y a las personas que nos escuchan y ustedes nos permiten llevar este mensaje. Ese mensaje dice a Colombia hay otras alternativas, y repito esta historia, y si miran encuestas en diferentes países recientes, han visto cómo las personas que han ganado no son los que van adelante, sino que ha habido personas que vienen de atrás y aparecen en el momento que aparecen. Entonces esa es la condición. En términos políticos, nosotros para llegar a la segunda vuelta le vamos a ganar a Fico, y en la segunda vuelta nos enfrentamos con Gustavo Petro, y en la segunda vuelta le ganamos a Gustavo Petro. Ese es nuestro trabajo, para eso estamos luchando desde esta perspectiva de la política, una política que, repito, se quiere salir del miedo, de la rabia, de la tristeza, que todo lo que todos los días estamos hablando. Fíjense ustedes, nunca hablamos de un programa, no hay debate, sino amenazado, en la cárcel pasó algo, alguien está por acá. Esa Colombia no nos sirve a nosotros, nosotros somos otra Colombia, y por eso les invito, voten por nosotros, no se asusten, no se asusten, no se dejen amilanar, no digan, no, es que pierde el voto, aquí nadie pierde el voto. Cuando uno vota por principios y por lo que cree y quiere, en la primera vuelta no pierde nada. Doctor Sergio, muy buenos días. Ángela Molina de Noticias RCN Televisión. Buenos días, Ángela Molina. Doctor, quiero hacerle 3 preguntas, como usted diría, muy rápidamente. Ok. Primero, le estaba escuchando atentamente hablar sobre la creación de empresas en el departamento de Boyacá. Es una promesa que hemos tenido hace muchos años, muchísimos años. Sí. Y Boyacá no es un departamento que logre crear empresas, y mucho menos que logre garantizar empleo ni a los adultos y mucho menos a los jóvenes. Yo quisiera preguntarle, doctor Sergio, ¿cómo garantizarle esto al departamento de Boyacá y al país cuando los jóvenes son determinantes en esta contienda electoral? La segunda pregunta que tengo, o más que pregunta, doctor Sergio, es que usted le cuenta al país qué hace la diferencia en su propuesta. Usted no se equivoca al decir que es la mejor propuesta que tiene para llegar a la presidencia de la República, pero yo quisiera saber qué hace diferente la propuesta de Sergio Fajardo en cuanto a jóvenes, en cuanto a educación, en cuanto a lo que sea, pero cuál es ese punto que realmente nosotros podemos decir, este es mi presidente y realmente es la propuesta que vale la pena. Y por último, doctor Sergio, quiero preguntar... Son 3 preguntas rápidas. Dele, Ángela, tranquila. Bueno, pues las respuestas de los son más rápidas. Lo último es, ¿qué opina de la caída de la ley de garantías? No. Bueno, voy a arrancar con la ley de garantías, que es la más fácil. La más rápida, digo. No necesariamente, no es la más fácil. Miren, lo que hicieron el gobierno nacional, el presidente de la República con el Congreso fue trampa, corrupción. Sabían que esto iba a pasar. Sabía que esta ley se iba a caer, pero con la cultura del atajo, la cultura de la ilegalidad, dicen, pongamos la ley, mientras que la Corte Constitucional la declara, la tumba, entonces la utilizan, porque hay ese espacio. La ponen, la utilizan y después la tumban y dicen, bueno, pero ya pasó. Entonces, lo que hicieron aquí fue trampa, trampa deliberada. ¿Dónde están los 3 billones y pico de pesos que por medio de esa ley de garantías pusieron a circular por todos los departamentos, los contratos que se hicieron? ¿Dónde están? ¿Dónde está esa plata? ¿Alguien lo está revisando? No lo está revisando nadie. Es trampa, y eso es trampa, es elegante, eso es corrupción, y tienen una responsabilidad política.
Repito, mientras que responden ya han pasado las elecciones, influencian las elecciones y no hay derecho a que hagan eso en Colombia. Eso es lo que yo pienso sobre lo que hicieron. Estaba cantado. Eso es una irresponsabilidad porque el presidente de la República es el primer educador, tiene que dar ejemplo y aquí lo que están haciendo es trampa, 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 trampa. No hay derecho de eso en Colombia. Va una. ¿Cuál era la segunda? La de los jóvenes y las empresas. No, pero era el de las propuestas y la diferencia. Bueno, lo voy a hacer un poco. Mire, en política hay dos componentes. Una, las propuestas, pero no se les olvide nunca la persona que va a hacer la propuesta. Porque usted puede tener el mejor conocedor de economía del mundo y le hace la propuesta. Y puede ser una propuesta espectacular. Pero ¿quién es la persona? No se nos olvide, no solamente son propuestas, sino personas que van a desarrollar la propuesta. Dos personas diferentes pueden tener la misma propuesta. Y si es la misma propuesta, no necesariamente va a dar lo mismo porque depende de las personas. Depende de la forma de la política. La forma de la política nuestra es este grupo de personas que estamos acá, que vamos a llegar al poder a conducir a Colombia. Y por eso yo siempre he dicho, mire la foto, mire el candidato, mire quiénes están al lado del candidato en la campaña. Porque esos que están en la foto al lado del candidato en la campaña, después cuando lleguen al poder son los que se van a encargar de la propuesta. Y cuando usted tiene en una foto un montón de corruptos al lado, esos corruptos cuando llegan al poder no van a trabajar por propuestas sino por el bolsillo de ellos. Mírelo muy bien. Entonces, primer punto de una diferencia fundamental y crucial es la forma de la política y la foto de Sergio Fajardo, candidato presidencial en Colombia, con quienes está al lado para manejar a Colombia. Dos, nuestra propuesta sin duda es la mejor. Y pues queda mal que lo diga yo. Yo por supuesto estoy trabajando para ser el mejor, para ser el presidente. Es como si usted está en un campeonato de fútbol, pues usted quiere ser el mejor. Eso no tiene nada de raro. Pero cuando miran y miren todos los analistas, las personas que han, y tú lo comentabas ahora Paco, todas las personas que han analizado dicen las mejores propuestas son las de Fajardo, porque tenemos un gran equipo, porque le hemos trabajado con seriedad, porque yo no salgo a decir cualquier cosa en cualquier lugar con tal de ganarme unos votos y llamar la atención de la gente que tiene necesidades. Entonces es la mejor en ese sentido y tiene dos condiciones. Una, como ya les dije, la forma de hacer la política, y eso me da a mí la capacidad para ser líder en la lucha contra la corrupción, pero yo estoy hablando de lo hecho, o sea, porque yo me tomo muy en serio esto, porque es que yo voy para presidente de Colombia, ¿sí? Y hay que ser muy serios, es que vamos a manejar un país con todas estas dificultades. Esto no es un reality, esto no es llamar la atención de cualquier manera, sino con seriedad. Eso es un irrespeto con Colombia. Y nosotros tenemos la mejor propuesta de educación, de ciencia, tecnología, de desarrollo rural en nuestro país. Tenemos la mejor propuesta para luchar por la igualdad de las mujeres en nuestro país. Tenemos la mejor propuesta ambiental, la tenemos. Y en todo eso tiene un eje que es la educación y el conocimiento en todas las esferas de la vida, para luchar contra las desigualdades, para luchar contra la pobreza, para generar empleo. Eso lo tenemos nosotros. Y está sujeto al escrutinio y estoy dispuesto al debate en cualquier lugar para demostrar. Y la primera era empresas en Boyacá. Y en general empresas, yo todavía no me acostumbro, yo como les digo, yo llevo mucho tiempo acá en Boyacá y paso mucho tiempo y como les dije, pues estoy muy feliz, es un momento feliz de mi vida. Pero no me acostumbro a decir como es Carlos que dice Angelita, yo no soy capaz de decirle a Angelita, Ángela. Eso. No, y ese es un trato muy cariñoso de Carlos, ese diminutivo boyacense que no lo tengo yo, a ver si lo voy diciendo, a lo mejor dentro de unos años estaré diciendo su merced también, ¿cierto? Todavía digo pues, ¿cierto? Todavía tengo, y soy paisa, por supuesto, pero bueno, entonces aquí me decía Angelita, le dije, Ángela Molina. Mire, nosotros sabemos cómo crear empresas y crear las condiciones para el desarrollo. Cuando yo digo eso, lo digo por la experiencia. Yo he sido alcalde, yo he sido gobernador, nosotros hemos sido gobernadores y tenemos experiencia acerca de cómo se hace. Le voy a decir las 5 primeras formas como lo vamos a hacer en Colombia y en particular en Boyacá. ¿Cómo se genera una empresa? Pues hay unas necesidades en algún lugar para construir empresas. Entonces, lo primero que nosotros miramos, ¿cuáles son las fortalezas de Boyacá? El mundo rural,
¿sí? Para la agricultura. 2, la posibilidad del turismo. Este es un departamento privilegiado por la naturaleza. Este fue el territorio que tocó acá. 3, aquí también en Boyacá hay industria. El corredor de Tunja con Duitama, con Sogamoso, es un corredor que tiene capacidad industrial. También hay servicios y también hay minería acá en este territorio. Entonces, fíjense, los grandes centros nacionales de investigación y de innovación que vamos a hacer son al mundo de la agricultura. Ya lo dije, nosotros vamos a producir alimentos, vamos a consumir nuestros alimentos y vamos además a exportar alimentos. Y le vamos a poner todo el conocimiento, toda la ciencia, y ahí vamos a abrir un gran capítulo de la creación de nuevas empresas para Colombia, empezando por las empresas de insumos. Nosotros las vamos a hacer en Colombia con el apoyo del Estado colombiano, porque nosotros tenemos que garantizar que nos alimentamos. Ese es uno. Otro está el de la salud. Otro, transición energética y cambio climático. Aquí hay que mirar la transición energética, el tema del carbón, por ejemplo, que es un producto, y tenemos que ser capaces de hacerlo teniendo en cuenta las condiciones ambientales, teniendo en cuenta el valor que tiene la minería para el pueblo boyacense, los recursos para cuidar lo ambiental y cuidar a las personas, y también será parte de este departamento. El parte de biodiversidad y bioeconomía. El turismo ecológico es una clave, no solamente ecológico, sino el turismo para todo Boyacá. Y ese es uno de nuestros grandes proyectos de país, también se va a vincular. Y en cada que usted investiga, identifica, genera nuevas empresas. Y tenemos que hacer algo que quiero explicar acá. Y yo lo conversaba con Carlos. Yo le preguntaba, la UPTC, ¿qué tanto está relacionada con el tema de la agricultura y estas riquezas de Boyacá? Y me dice, le falta mucha interacción. Entonces tenemos que hacer que la educación de acá, que además ya hablamos de las bondades de Boyacá, de la paz de Boyacá, que no se tiene. Hay inseguridad urbana, pero comparado con el resto del país, este es el paraíso. Aquí la educación de Boyacá es un nivel superior al promedio de Colombia, es de lo mejor de Colombia, ¿sí? Y tenemos que utilizar la universidad, el conocimiento de Boyacá para que esté asociado con estos temas. Porque si la universidad no trabaja estos temas, entonces no va a coger Boyacá la fuerza que tiene que coger. Y en ese proyecto, investigación, innovación, las universidades las vamos a fortalecer alrededor para que sean parte de eso. Entonces aquí tenemos que traer a la universidad, a la educación superior, todos estos temas para que estén acá, ¿sí? Y eso es parte de la forma como vamos a crear empresas. Entonces en cada proyecto, generación de nuevas empresas. Eso se llama emprendimiento y en ese sector vamos a tener muchas oportunidades. No veo la hora que sea el 7 de agosto para arrancar. Últimas 3 preguntas. Julio César Corredor, Cristian Amón y John Rey. Candidato, muy buenos días. Le habla Julio César Corredor de Última Hora Noticias aquí en el departamento de Boyacá. Mi pregunta es muy sencilla, creo que se la han hecho a todos los candidatos 1000 veces, pero ninguno la responde claramente. Me imagino cuál es, a ver. La corrupción. Ah, ok. La corrupción es, todos dicen, es el principal problema que tiene el país. Y que el día que solucionemos la corrupción se soluciona muchísimos problemas, por no decir que el 90% de la problemática social y demás que tiene Colombia. Pero lo que pasa es que yo escucho la pregunta y escucho respuestas, por ejemplo, usted decía ahorita, miren los que me acompañan. Pero no hay una estrategia que uno diga, oiga, por ahí se puede, en un mal endémico que tiene Colombia, que es la corrupción. Es simple esa pregunta. Y la otra es muy pequeña y de pronto más parroquial, que es, ¿qué ha pensado usted que ya fue víctima de eso para que en Colombia podamos practicar ciclismo sin que nos maten en las carreteras? Bueno, empiezo con la segunda. Nosotros, pues yo soy ciclista y aquí evidentemente sabe dónde he estado yo. Mi cuñada fue atropellada por un camión subiendo a Santa Sofía y ahí murió, tremendo drama, durísimo evento pues en términos familiares, pero tenemos que seguir avanzando pues en la educación vial, en el respeto por los ciclistas. Aquí en Boyacá hay que seguir avanzando y se ha avanzado muchísimo en el plan vial, pero todo ese plan vial tiene que tener espacios y Boyacá tiene que ser también pionero en eso, en ir ampliando las vías para que haya el espacio para las bicicletas. Eso es parte de una forma de entender el desarrollo y es necesario por todo Colombia, porque además en esta vía de Bogotá acá es donde hemos visto varios ejemplos, por el Cisca,
un camión atropelló a una persona, Egan se accidentó por acá, en fin, y eso hace parte pues del mundo del deporte, a los que nos gusta el ciclismo. También tenemos que educar a los ciclistas, porque muchas veces los ciclistas no somos cuidadosos, y también es una educación, pero fundamentalmente ese programa de prevención vial. Y el tema de la corrupción, me encanta que me lo pregunten. Yo, seguro todos pueden hablar de corrupción, todos, ¿sí? Pero no hay uno que pueda decir que fue el mejor en la lucha contra la corrupción, gobernando. Y aquí está sentado con ustedes. O sea, yo estoy aquí sentado porque habitualmente, ¿qué es lo que le dicen los que están participando? Y le dicen, voy a poner una ley, y al corrupto cadena perpetua, toda una cantidad de cosas, leyes y leyes y leyes. Y lo que no se sabe muchas veces es que las leyes están. En Colombia creemos que con una ley se resuelve un problema, pero es que las leyes no se respetan en Colombia, hay mucha impunidad. Entonces yo le puedo decir varias cosas de lo que nosotros hicimos, que yo voy a hacer porque las he hecho. O sea, repito, hay una diferencia ahí, sí te voy a decir qué diferencia es, porque yo fui escogido el mejor y el primero en la lucha contra la corrupción, y eso se llama transparencia. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer para arrancar? Para arrancar. Lo primero, cada ministro va a hacer público lo que recibe de este gobierno. Ahí viene un programa de este gobierno, no solo la ley de regalías, sino que quiere cambiar la información que se entrega se va a dar para entregarle al próximo presidente. Nunca se había hablado de eso. Nos tiene que entregar todo. Entonces lo primero es, cada ministro dice, esto fue lo que yo recibí, mire lo que yo tengo aquí. Ese es el primer paso, porque cuando pone el primer paso, le estamos mostrando al país, mire lo que estamos viendo. ¿Ustedes han visto alguna vez que el presidente que llega le diga a Colombia, mire lo que yo recibí, esto fue? Nunca se sabe. Entonces uno nunca sabe qué es lo que está pasando, primer paso. 2, vamos a separar, ya lo hicimos como propuesta, solamente lo enuncio, la condición siguiente, y es los organismos de control. El fiscal no va a ser de mi bolsillo, el contralor no va a ser de mi bolsillo, la procuraduría no va a ser de mi bolsillo, porque si usted los tiene de bolsillo, no hay lucha contra la corrupción. Si el fiscal es de mi bolsillo, no va a investigar mi gobierno. Y si el fiscal trabajaba en el gobierno y era el amigo del presidente, como está pasando acá, al gobierno no lo investiga. ¿Dónde están los 70.000 millones de pesos que se robaron? ¿Cuánto hemos avanzado en esas investigaciones? ¿Alguien sabe? Nada. ¿Y cuánto hay así? Entonces, son cosas que no se ven, que es más difícil de explicar. Van 2. Y en cada ministerio, cada institución del Estado va a decir, en educación, aquí es donde están los puntos críticos de la corrupción en educación. Entonces todo el mundo va a decir el PAE, listo, el PAE. ¿Dónde más roban en educación? La mayoría de la gente no sabe. El fondo de infraestructura. Van 2. ¿Hay más? Sí hay más. Entonces lo vamos a hacer públicos cada uno. Y, bueno, pero ahí uno los puede señalar, lo mismo que en salud, en cada área dice, estos son. Y el ministro de Agricultura se compromete a trabajar aquí, aquí y aquí, y lo hace público. Y cada 3 meses tiene que rendirle cuenta al país. Usted dijo que iban a luchar contra esto, dígame cómo van en el FIDE. Dígame qué es lo que está pasando, usted que se comprometió. Cuando usted empieza a hacer eso, y lo empieza en la cabeza, que es el presidente, entonces así se empieza a luchar contra la corrupción. ¿Y cuánto vale todo lo que he dicho? 0 pesos. Hasta el momento 0 pesos. 0 pesos, se llama voluntad política para luchar contra la corrupción. Y así es como se hace. Entonces uno empieza a hacer una cantidad de programas que sabemos hacer, nosotros hicimos, aprenderemos de otros. Y así es como se lucha contra la corrupción. Tenga la certeza que es el camino. Aquí no sabemos quién es la cabeza de la lucha contra la corrupción en este gobierno. ¿Alguien sabe? Nadie es capaz de citarlo. Está la Fiscalía y la Contraloría. No, sí, pero esos son siempre, pero siempre ha habido el SAR anticorrupción, la oficina de no sé qué cosas. ¿Alguien sabe en este gobierno hoy quién es el que está encargado del tema de la anticorrupción? Había una oficina en el Palacio de Nariño referente a eso. Por eso, ¿quién es? Dígame el nombre de la persona hoy en Colombia. Ustedes son periodistas y nosotros somos políticos y somos de los más informados en el país y ninguno de nosotros sabe. ¿Y ustedes saben quién es el ministro de las TICs? Valderrama, la ministra. Es una mujer ministra. Bueno. Está ahorita en el Colombia 4.0. Bueno, ¿ustedes saben quién es el ministro de Agricultura? Pero mira, fíjense, estamos nosotros, pues que somos de lo más informado que hay en Colombia. Si eso somos nosotros, párese allí en esta esquina
y pregúntele a alguien si conoce. No sabemos quiénes son. No sabemos quiénes son. Y esos son los que luchan contra la corrupción. ¿Cómo le parece? Para eso hay que hacer una reforma a la justicia. No, no hay que hacer ningún. Este primer paso no hay que hacer ninguna reforma, es voluntad política. Ministro, dígame en dónde son los puntos donde se roban la plata en la agricultura. Aquí, aquí y aquí. ¿Qué va a hacer en cada punto? Y cada 3 veces me rinde cuentas a Colombia y se mire lo que hicimos. Y ahí vale 0 pesos. Primero me dice que recibió. Después me dice dónde roban en esto y cada 3 meses nos tienen que rendir cuentas. ¿Así? Y le aseguro que le cambiamos la historia de la lucha contra la corrupción en Colombia. No sabemos Profesor cuál va a ser Fajardo. el ministro de Agricultura hoy, pero sabemos cuál va a ser el de su gobierno. Eso sí. Profesor Fajardo, Cristian Amor, Chido Noticias. Profe, primero, bienvenido a Boyacá. Gracias. Tengo una pregunta y un consejo para su plan de gobierno. Bueno. La pregunta es simple y creo que salió de acá. Al ingeniero Amaya, ¿le aconsejaría a usted Gobernación de Boyacá o Ministerio de Agricultura y Educación? Porque hizo un papel protagónico en las elecciones y creo que merece un ministerio. ¿Usted cuál sería el consejo acá a los medios de Boyacá? Porque estamos en Boyacá. Esa es mi pregunta. Y el consejo es posible hacer un programa dentro de su proyecto si quiere ser presidente para que los presos que están en las cárceles de La Guajira se dediquen a limpiar el desierto que está lleno de bolsas plásticas. Usted estuvo, la pobreza no es solamente esa, sino terrible el tema ecológico en La Guajira, un lugar paradisíaco en el mundo. ¿Podría presentar ese proyecto si llega a ser presidente, comprometerse con este sencillo periodista? Esas son mi pregunta y no más. Bueno. Sencillo periodista. Pero bueno, Cristian, la primera, le voy a decir lo que yo le he dicho a Carlos Amaya. Estamos en Boyacá, por supuesto es la figura más destacada de Boyacá hoy en el contexto político nacional. Es una historia única con respecto al camino que ha recorrido en la vida y tiene que ser un orgullo de esta tierra. Y hay diferencias políticas y confrontaciones, eso es parte de la vida en todos lados, y en Boyacá es duro, porque aquí la política en Boyacá es de la política difícil que yo he visto en Colombia. Yo conozco todo Colombia, pero dicho eso, entonces para esta política yo le he dicho a Carlos, mire, ya él está siendo una figura nacional y se ganó ese espacio a través de esta campaña, la forma como ha participado, es el líder de la Alianza Verde más importante de Colombia. Entonces tiene en este momento en sus manos muchas posibilidades. Y siempre le digo, ojo Carlos, mantenga los pies en la tierra, porque ha llegado muy lejos, más rápido que la mayoría de todos nosotros en Colombia. Muy rápido. Tiene la inteligencia, tiene la experiencia, tiene la malicia boyacense para todo este mundo, ¿sí? Que yo no la tengo, a mí esa parte no me tocó boyacense. Astucia boyacense. Astucia boyacense, pues. Malicia, astucia, inteligencia boyacense, como le quiera poner, ¿sí? Entonces le digo, vaya con mucho cuidado, porque en este mundo usted puede subir muy rápido y puede caer muy rápido, y tiene que tener la inteligencia, la sabiduría, la condición humana para entender lo que está haciendo. Yo no tengo la menor duda que ya está preparado para ser ministro, y yo espero ser presidente y que sea ministro. Se lo merece, yo no estoy siendo injusto con nadie, se lo merece, hace parte de la coalición, lo ha luchado, tiene la formación, tiene los créditos, y nunca deje de tener los pies en la tierra, porque lo tienen que cuidar, porque repito, va a una velocidad que yo nunca en la vida estuve a esa velocidad en términos de la política, y nadie en la figura, no hay una figura política hoy como él acá, y entonces que yo le pueda servir en la vida, yo le llevo casi 30 años, que les pueda servir de consejo y decir, ojo, con la experiencia, la sabiduría para manejar el poder, porque eso es, y a ustedes también se los digo que están ahí, yo ya soy mayor, yo creo que soy mayor de todos los que estamos aquí. No, yo tengo más. ¿Cuántos? 70 Ah, bueno, segundo. 72. No, pues, olvídese. Pero bueno, lo digo con toda la seriedad. Lo digo, aquí yo estoy contento y estamos, y charlamos y todo eso, y está bien y tenemos que charlar, pero lo que le dije es muy serio y se lo he dicho a él. Muchas oportunidades, cuando uno está brillando lo buscan de todos lados, muchas ofertas, muchas tentaciones, sabiduría, humildad, que va muy bien, pero que no... Ministerio.
Yo considero que ya es una figura nacional y el ministerio sería parte de eso. ¿Qué más tengo qué más preguntas? Lo de la Guajira, mire. La propuesta. A los presos a recoger basura en la Guajira, que esto está terrible. En todo el país. Imagínense, todos recogen su basura y salen corriendo para Venezuela. No, pero es un chiste. No, mire, hay que tener en cuenta, pues, que hay una política carcelaria, hay unos derechos humanos de las personas que están en las cárceles y no es tan sencillo como mucha gente dice, llévelos para una finca que trabajen, aunque hace unos años eso se hacía, se hizo muchas veces utilizar a los presos como mano de obra, pero ahora ya, pero ahora es otro mundo, los derechos humanos, así sean presos, también tienen derechos humanos que hay que considerar y cuidar. Pero necesitamos una gran reforma carcelaria, aparte de esa idea, necesitamos una gran reforma carcelaria en Colombia, porque lo que estamos viendo realmente es un drama de nuevo la palabra aparece, corrupción. Es un sistema corrupto y la corrupción, pues lo que estamos viendo. Pero bueno, se voló alias Matamba, ese fue el último. No tengo ni idea quién era alias Matamba. ¿Sabemos quiénes fueron los corruptos y por qué se voló? Ni idea. Lo mismo, ¿sabemos dónde están los 70.000 millones de pesos del Mintic que se robaron? Ni idea. Y así se le va echando tierra a todo en Colombia y nosotros vamos a quitar la tierra, vamos a poner transparencia, vamos a luchar contra la corrupción. Le echan tierra del desierto. La última pregunta. Ok, no, la última Fajardo. Espera un momento. Disculpe. Profesor Fajardo, muy buenos días. Señora Maya, muy buenos días. Doctora Carolina, muy buenos días y todas las mesas de trabajo. Bueno, mi pregunta es la siguiente, y fácil. Mi nombre es John Rubio, de la emisora lamorenita.com Tuna. ¿Cómo va a trabajar o tratar el TLC en Colombia, que justamente que tiene afectado al campesino y al pueblo colombiano? Gracias. Sí, ya les dije, nosotros vamos a hacer un gran proyecto de seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria significa, nosotros vamos a hacer nuestros cultivos para alimentarnos nosotros y no solamente eso, sino para exportar. ¿Sí? Y eso nos obliga a revisar las relaciones de los tratados de libre comercio con otros países. Y los tenemos que revisar, ver si hay una competencia desleal. Porque en muchos países los productos ya están subsidiados, entonces salen mucho más baratos que el que nosotros tenemos acá que no está subsidiado. Entonces, cuando uno dice que este es un proyecto estratégico de seguridad nacional, de desarrollo nacional, entonces tenemos que revisar esos tratados, a ver en qué condiciones están, y esa es la respuesta seria. Nosotros tenemos que ya entender lo que está pasando en el mundo, que el mundo como era antes se acabó con esta guerra y lo que está pasando. Los Estados Unidos le cambió el tratado de libre comercio a México y a Canadá, y ya están diciendo aquí vamos con lo nuestro, ¿sí? Y nosotros tenemos que hacerle una apuesta a lo nuestro, pero tenemos que hacer de lo nuestro lo mejor, y por eso la educación y el conocimiento. Si no le ponemos educación y conocimiento a nuestro desarrollo, no vamos a dar un brinco en todo lo que viene. Así es. En estos días estuvo Steve Wozniak, el socio de Apple, pues una superinteligencia en la tecnología. Sí. Dijo que aquí podíamos hacer en Colombia el Silicon Valley. ¿Qué validez tendría para un gobierno esa propuesta? Pues mire, eso lo han dicho muchas personas, y el presidente ha ido alguna vez por allá a Silicon Valley, se ha tomado alguna foto y gracias. Y vino y mezcló jugo de naranja con... Y mezcló. No, bueno, vamos a ponerle, estamos contentos. Pero bueno, lo que quiero decir es, mire, nosotros le vamos a aportar a estos centros de desarrollo, de investigación y de innovación. Incorporamos el desarrollo tecnológico, tiene que ser una parte del desarrollo tecnológico. En Medellín se ha propuesto tener un desarrollo de tecnología alrededor de esos conceptos. Nosotros podemos tener y tenemos que tener mucha tecnología en muchas partes de Colombia. Es que este mundo digital nos dio una lección muy grande, porque lo digital vino para quedarse, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer nosotros en Colombia es montarnos en el primer vagón. Esto va a ir más rápido. Y muchas veces en Colombia nos hemos quedado quejándonos porque el mundo cambia y cuando nos damos cuenta nos montamos en el último vagón. Aquí lo que tenemos que hacer, vamos para el primer vagón, y por eso vamos a hacer la Universidad Nacional Pública Digital en Colombia. No lo había mencionado dentro de todo este trabajo, Ángela. Y es incorporar el mundo digital ya.
pero no un mundo digital para ponerle suma a unos muchachos para que se entretengan, no, con la mejor universidad de Colombia, con las mejores universidades, con los mejores profesores, profesoras, con cooperación internacional para hacer la mejor universidad digital del mundo. Nos tenemos que atrever a pensar en esos términos, tan buena como la Universidad Nacional de Colombia. Entonces esos son los saltos que tenemos que dar. Entonces la tecnología tiene que ir por todos lados. Puede haber concentraciones especiales de actividad tecnológica, puede haber, pero lo que estamos viendo es que tiene que estar en todos lados. Antes era en un lugar, ahora ya va por todos lados tiene que haber tecnología a la larga. Listo. Doctor Sergio Fajardo, una última pregunta. Innovación. Y le leo algunos titulares de los medios. Nelson Yamit Soledad, aquí de Matinal Noticias. El Tiempo: la inflación de abril fue la más alta de los últimos 22 años. Inflación anual en Colombia llegó al 9.23% en abril de 2022, dice Portafolio. ¿Qué podemos decir a propósito de la inflación y las soluciones que usted propone, no solo para Boyacá, sino para el país en torno a este tema? Pero esa ya la respondí al de Caracol. ¿Sí? Que a él fue la primera pregunta que me hizo, que empecé diciendo, lo primero que tiene que hacer el gobierno nacional es traer esos insumos para que nuestros campesinos puedan cultivar, pero le tienen que entregar los insumos al precio que tendría que ser y no lo que está costando ahora, porque el campesino no puede correr con su cuenta eso. Y también expliqué en los temas de alimentación, los bancos de alimentación, los comedores comunitarios, expliqué que tenemos que subir todos los subsidios que están para la población pobre, se tienen que ajustar esos subsidios porque si no, pues la inflación se come todo lo que tenían de subsidios y van a quedar más pobres y subirlos. Eso fue lo que dije así rápidamente a corto plazo y ya después hablé de seguridad alimentaria para lo que viene a continuación. 7N Noticias.